Itefama tiene de los mejores rellenos del mundo, que son los RevoFill, o hablamos de zonas donde podamos tratar este tipo de relleno. Entonces, yo creo que mi planteamiento, más que hablar un poco de la riología del producto, de todo lo que ustedes conocéis, es hablar más de todo lo que podemos hacer. Aquí podríamos hablar de muchísimas cosas. Podríamos hablar desde técnica TNA, Sectum Leaf, podríamos hablar de Medical Brush, de zonas complicadas. ¿Qué hicimos? Hicimos lo que he hecho y es lo que vais a ver ahora. Hemos hecho una unión de diferentes zonas, de diferentes tratamientos, y luego hemos hecho una evolución de un paciente, sobre todo de una zona muy olvidada, que es la zona de la frente, ¿vale? Por supuesto, esto ha sido gracias también a mi compañero, el doctor Pérez Barreto, que desde la distancia, y esto ha sido pues, una tarea porque yo soy un cero a la izquierda con todo el tema de la tecnología, desde la distancia me ha ayudado y hemos podido hacer todos estos tratamientos, ¿vale? Es muy importante, y yo se lo sigo recalcando a todos vosotros, la anatomía, ¿vale? La anatomía es la parte más importante y no vale la creatividad del médico, ¿vale? Sí, podemos ser muy creativos, podemos tener una imagen muy fija de lo que queremos, podemos saber una técnica determinada, pero la anatomía es lo que nos va a dar la seguridad en nuestros tratamientos. Y ahí es donde comienzan nuestras imágenes, estas imágenes que ya vosotros conocéis, que son imágenes anatómicas hechas para nosotros, y en que una de las cosas más importantes a la hora de nosotros abordar una cara, tanto con hilos como con rellenos, son los ligamentos. Tenemos dos tipos de ligamentos falsos, ligamentos verdaderos. Los ligamentos verdaderos van desde la piel hasta el hueso. Recordar que, por ejemplo, como el ligamento cigomático o el parche de McGregor, como en otras literaturas hablan de él, no se comporta en muchas de ellas como un verdadero ligamento, sino que se comporta como un ligamento que va de falso a verdadero, aunque lo consideramos como ligamento verdadero. Luego aquí tenemos el ligamento masetérico, que lo vamos a ver justo por delante del masetero. Tenemos el septum mandibular, el ligamento mandibular, y vamos a entrar también en un concepto muy importante que nos hemos apoyado nosotros, el concepto de los septum. El septum superior va a ir bordeando toda la zona del frontal y es un septum poco movible. De hecho, antiguamente cuando se hacían los listings, lo hacían septum a septum y justo por debajo del septum inferior es donde se agarraba y se hacía el pliegue por dentro del pelo. Es uno de los conceptos que quiero que les quede claro, porque teniendo claro los compartimentos grasos y los ligamentos y los septum, y además aquí no está pintado el septum transverso, que curiosamente es con la sección más baja del más facial, es lo que nos va a ir dando ese apoyo que queremos. Es decir, estamos actualmente en una época en la medicina del siglo XXI, es una medicina estética que no busca voluminizar, que busca reposicionar, y ahí está la importancia y el kit de la cuestión de todo este tipo de tratamientos. A veces los pacientes me dicen, los médicos, perdón, me dicen, ¿en qué punto pongo? ¿En qué punto voy a aumentar? ¿Qué punto yo tengo que buscar? Además del punto que querramos poner, ¿vale? Tenemos que saber dónde estamos, cómo estamos y hasta dónde tenemos que llegar. Si tenemos que potenciar desde el hueso subyacente en el periósteo hacia afuera o tenemos que quedarnos en zonas superiores. Y ahí entran a jugar los compartimentos grasos. Ahí están los compartimentos grasos profundos, que ahí lo tenéis. Tenéis el orbicular lateral pad, como se diría en inglés, justo el espacio de risto que viene a jugar con la gasa bucal extensión, o otras personas hablan de la fosita piriforme. Estamos en la zona medial, la zona menos medial del pómulo y, por supuesto, la grasa suborbicular.
Los compartimentos grasos profundos, el último se describió en el año 2012. Recordar que antiguamente, los que llevamos muchos años haciendo medicina estética, se hablaba de compartimento graso facial, no se hablaban de compartimentos independientes. Es muy importante saber en qué compartimento estamos para la hora de proyectar, no deformar, porque además son compartimentos estancos, no se comunican entre sí y muchas veces lo único que vamos a conseguir es deformar las facciones. Luego están los compartimentos grasos superficiales que habitualmente se han dejado de rellenar. Últimamente estamos jugando muchísimo con este tipo de compartimentos, sobre todo con el compartimento central frontal, tanto como el medial. Son compartimentos muy importantes porque además están delimitados por los septum y por el septum transverso y por los ligamentos masentéricos. En otras zonas de otros ligamentos, como sería el ligamento auriculomandibular, ahí no tenemos que preocuparnos por estos compartimentos grasos y tenemos que jugar más con la fascia, con los tratamientos de la fascia. Todo este tipo de casos siempre tenemos que pensar qué es lo que queremos conseguir, si queremos conseguir un efecto lifting, si queremos conseguir un efecto de relleno, un efecto de proyección. Y ahí tenemos que jugar con todos estos compartimentos grasos, pero nunca, nunca podemos olvidarnos tanto de los septums como de los ligamentos para que podamos obtener un buen resultado. Aquí tenéis nuevamente estos compartimentos de otra forma, con otros colores, y lo que quiero es que se queden con la importancia. Si aquí tenemos el ligamento orbicular, que es el ligamento más importante de toda la cara, que donde comienza por detrás del músculo corrugador. Si este ligamento sube hacia arriba de una forma sectal, inamovible, justo todo lo que está por debajo yo lo puedo elevar sin darle volumen a la parte inferior de la cara. Y ahí es donde empieza toda esta teoría de nuevos tratamientos, porque además yo creo que estamos ante la disyuntiva de que los pacientes quieren tener tratamientos naturales, tratamientos que no se noten, que sigan siendo ellos, que tengan su mejor versión, porque además quitando pues todas estas corrientes de masculinización, feminización, labios rusos, al final no dejan de ser modas, porque no forman parte de la belleza. Podemos jugar con ellas, claro está, pero tenemos que tener en cuenta que todo ese tipo de tratamientos no me reposiciona, ¿vale? Estamos creando caras en series que a muchas personas les puede quedar bien, cuadrar la mandíbula, potenciar el mentón, darle una alegría al labio, pero tenemos que saber que en cuenta que hemos envejecido, y hemos envejecido de tres maneras diferentes. Hemos envejecido por una reabsorción ósea, de la cual no podemos hacer nada, es decir, tanto el hueso maxilar como el hueso mandibular son huesos esponjosos que se retraen. Por eso es que yo siempre digo a la gente, se te ha caído algún diente, ¿verdad? Pues todo eso se refleja en nuestra piel, porque nuestra piel se pliega sobre sí misma. Con los años conseguimos tener un traje mucho más grande que el forro de nuestros tejidos. A posteriori de eso estarían los compartimentos grasos profundos, que se atrofian mucho menos que los compartimentos grasos superficiales, pero a la misma vez se van a atrofiar desde muy temprana edad. Por encima de este compartimento graso profundo que vamos a tener, los músculos. En los músculos podemos hacer poca cosa, pero a día de hoy, y recordar, y yo siempre se los he dicho, acordarse del año 2018 cuando hacíamos aquellos mallajes muy bonitos en los ligamentos y hacíamos de forma perpendicular hilos, vamos a rejuvenecer ese contacto, ese endomicio y ese perimicio, que es lo que recubre la fibra y lo que une la fibra, lo podemos mejorar. ¿Y dónde está el siguiente kit? El SMASH. El SMASH pesa más que toda nuestra piel, que toda nuestra grasa. Y el SMASH es lo que los cirujanos habitualmente desplazan, cortan y reposicionan. Si nosotros nos imaginamos que el SMASH viene desde aquí arriba,
Para yo poder tener un resultado bueno, bonito, de un rejuvenecimiento bonito, no me puedo quedar con una pelota, no me puedo quedar con un pómulo proyectado. Tenemos que quedar con una recolarización que el implante superior de la caída de nuestra cara haya que tratarlo. El SMAS, que recordar que es el sistema músculo-aponeurótico superficial, está entre la fascia y nos va a conectar esa fascia con esa dermis profunda. Y en el medio de todo eso, de esa dermis profunda y de ese SMAS, están los compartimentos grasos superficiales. Siempre pensamos en el envejecimiento en la piel. Y el envejecimiento empieza primero en el músculo, en el hueso, perdón, luego en los músculos por esa pérdida de tejido contacto endomisio-perimisio, a posteriori empieza en el SMAS, posteriori los compartimentos grasos profundos y superficiales, y la piel es el último órgano que afecta, a no ser en pacientes que sean fumadores, que sean pacientes que tengan muchísimas arrugas por el sol, por mala higiene. Y hay esta diapositiva, ¿vale? Si ustedes ven en la parte de arriba, justo lo que bordea el músculo temporal, eso azulito que continúa con mi septum superior, sería mi comienzo del SMAS, ¿vale? Es tan importante que tratemos el SMAS, y hay dos SMAS, ¿vale? Está el SMAS fijo, el que tenemos aquí arriba en la eminencia frontal, y está el SMAS movible, que está unido al ligamento cigomático, y hay una unión ahí muy imperceptible. De hecho, si nos ponemos a buscar la historia de los lifting, lo primero que hacían era cortaban hasta aquí, llegaban al SMAS, suturaban y seguían. Posterior de eso, hacían una doble sutura, haciendo una especie de zigzag, y ya posteriormente, a partir de entonces, de los años 50, finales de los 50, principios de los 60, los liftings se elevaron. Nosotros tenemos que conseguir con nuestros tratamientos y nuestras manos ese reposicionamiento sin cambiar la cara, que es muy importante. Y por supuesto, esta imagen es importantísima. ¿Dónde están los nervios? ¿Dónde están las arterias principales? ¿Y dónde están las venitas principales? ¿Por qué razón? Porque somos un lienzo en vivo y tenemos que saber perfectamente, porque la medicina estética, si no se basa en la salud, deja de ser medicina estética. Por eso es tan importante, que es lo que yo le digo a los médicos cuando estamos haciendo un curso. Cuando yo estoy pinchando, yo me estoy imaginando lo que tengo debajo, ¿vale? Nosotros tuvimos una formación anatómica muy buena en Cuba, y me acuerdo de un profesor que se llamaba Washington Rosell, era un cabrón, hablando entre mal y pronto, tiraba un hueso al aire y tenías que decir las eminencias anatómicas y el nombre del hueso, pero eso te vale de muchísimo, porque eso, la anatomía lo es todo para un buen médico, y sobre todo para un buen médico estético. Porque de nada me vale conseguir tener un resultado 10 si yo produzco un trombo de hialurónico en una arteria o en una vena, sobre todo cuando hablamos de la arteria ascendente o la vena ascendente. Justo cuando vamos a tratar esta zona tenemos la temporal, que son arterias y venas importantes. Todo eso hace el conjunto de que un médico que tenga una capacidad artística, que es muy importante, tenga además un resultado bueno, sin complicaciones. Seguimos. ¿Por qué vamos a hablar tanto de esta zona? Porque como vamos a hablar de rellenos avanzados, vamos a hablar de septum, vamos a hablar de técnicas de NEA, y vamos a hablar de algo que nunca hemos hablado en México. Es el tratamiento de la zona frontal, una zona olvidada. Recordad que solo el 5% de nuestros pacientes tienen una caída frontal muscular. Todo lo demás es por atrofia grasa. Entonces, si nosotros conseguimos reponer esa atrofia grasa de la zona frontal, vamos a tener un buen resultado. A que todos ustedes hoy en día que están haciendo Fox dicen, ha quedado divino, pero de pronto el paciente a los 3 meses está igual. No hay sostén. Estamos elevando un tejido sin sostén, un tejido que no tiene sentido
que no hayamos recolagenizado antes, que no hayamos hecho punto de apoyo. Y aquí lo que les estoy mostrando es esas diferentes salidas de tanto la arteria temporal como la vena temporal, ¿vale? Y aquí volvemos a ver lo importante de los ligamentos, ¿vale? Fíjense ese ligamento azul que se insecta directamente del corrugador y además que cae. Recordar que justo aquí tenemos el RUF, ¿vale? El RUF viene siendo, yo siempre les explico más lo mismo, es como si fuera una media naranjita, muy pequeñita, que cae justo por debajo del ojo. Pero si el RUF está atrofiado, pero el ligamento orbital está bien, el ojo está abierto. Entonces, una de las formas más importantes y la que vais a ver es tratar ese ligamento orbital. Por supuesto, cuando tratamos ligamento y queremos tener un efecto lifting a hueso, despegamos, los ligamentos no duelen, el paciente es desagradable porque siente un clac, siente un trasteo, pero no hay dolor. No hay dolor. Fíjate, la inserción del nervio viene a 1,5 milímetros por detrás de la ceja. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y aquí nuevamente ya veis la importancia de esa eminencia frontal por la que por ahí hacia abajo, por esa zona, esos vectores hacia abajo, va a ocurrir todo el envejecimiento, ¿vale? Por supuesto, esto lo voy a pasar, hay que seleccionar bien al paciente, pero yo creo que hoy por hoy, ante la nueva medicina estética y ante los nuevos retos, tenemos pacientes desde muy joven hasta muy mayores, ¿vale? Yo creo que lo más importante que hay que ver es contorno mandibular, tercio medio, tercio superior y el cuello, que es muchas veces nuestros caballos de batalla. Pero si nosotros reposicionamos toda la zona de una forma homogénea, no vamos a tener ningún tipo de problema. Relleno de la frente, ¿vale? Que es la novedad que yo les traigo, este congreso, que me hubiese encantado hacerlo con ustedes, porque además la raza mexicana tiene una frente muy prominente, ¿vale? Si nosotros conseguimos reposicionar esa zona, vamos a tener un despeje y una suavidad de la frente. Inclusive de ustedes, muchos se acordarán de aquella paciente mía, la hija de Isabel Pantoja, que es una niña de origen peruano. Una de las cosas que más les tratamos y que más potenciamos para abrir y despejar y armonizar esa cara es la zona de la frente, ¿vale? ¿Qué productos vamos a comenzar? Vamos a tratar. Ya se los dije. Tenemos dos Rolls Royce de los que hay en el mercado, que es el Revofil Ultra y el Revofil Plus. Por supuesto, el Ultra lo voy a utilizar a nivel profundo y el Plus lo voy a utilizar a nivel superficial. A mí en la frente prefiero pasar trabajo, lo hago una 25G y utilizo el Revofil Plus con muy buen resultado, ¿vale? Aquí tenemos a Yolanda. Si se dan cuenta, tenemos el ligamento orbital que sube por el septum, baja por el septum, y justo toda esa zona en puntitos negros sería mi zona de colocación del ligamento. Otro punto muy importante y que no podemos olvidar es el punto de la técnica TNA. Yo creo que ese es un punto básico. Haciendo solamente elevación de estos tres, de esta inserción de estos tres ligamentos, orbital, órbito-malar y ancho orbital, y haciendo una elevación de la zona temporal, vamos a reposicionar el reborde cigomático sin cambiar de volumen la cara. Muchísimas niñas me vienen muy jovencitas que le hacemos el Fox Eye. Siempre le digo, te voy a hacer el Fox Eye, pero justo el punto de depósito que tienes aquí a nivel de los ojos lo vamos a conseguir para que la mirada se quede más bonita, se quede más armónica y se quede muchísimo mejor, ¿vale? Sin embargo, aquí tenemos a Luis, al doctor Luis Campos, que además desde aquí le mando un beso grande, Luis, te echamos mucho de menos ya, ¿vale? En ese caso a Luis, que además estos son ya vídeos que hemos hecho otros años, ¿vale? Sí, ahí sí veis las flechas de anclaje y las flechas de proyección, voy a darle y voy a parar donde yo quiero, acá.
¿vale? Vamos a ver justo en la intersección de la mirada, ese sería mi punto Atenea. Recordar lo complicado del punto Atenea, que tenemos que entrar por debajo del reborde cigomático y poner el depósito ahí. En su caso no había una atrofia importante de lo que es la zona temporal, pero sí íbamos a mejorar y dando un punto de proyección de este ligamento tan importante que fíjate si lo he repetido, el ligamento orbital, vamos a conseguir un desplazamiento de la mirada. Aquí veis, ¿vale? La entrada del Septum Leaf. Entramos justo desde abajo, respetando mi zona de confort, me refiero, evitando la arteria temporal, la vena temporal, y vamos a tratar toda esta zona. Muchos médicos me dicen, Doc, yo hago la zona temporal con aguja. Vais a ver cuando ahora hable de Septum Up que podemos colocar con aguja 1 centímetro cúbico. Pero cuando queremos hacer un relleno septal en que vamos a usar 3-4 mililitros de hialurónico, yo creo que primero, para seguridad nuestra y seguridad del paciente, una cánula vais a evitar un émbolo, vais a evitar cualquier complicación de la zona y no es necesario, porque además la cánula puedes ir haciendo en abanico un despliegue de toda la zona y vais a tener un resultado buenísimo de esa zona. Perdonad, estoy recién con el COVID, mi garganta es un desastre, ¿vale? Fíjense cada vez que yo retiro mi cánula, que yo vuelvo a pasar por ligamento cigomático y por ancho orbital, se oye ese clic, ¿vale? Los ligamentos son estructuras ligamentosas, nunca mejor dicho, pero de colágeno fibrótico. Por eso es que los ligamentos envejecen en forma de palanca, cayéndose. Se nos parte el pómulo, se nos cae el nasogeniano, se nos hunde el reborde mandibular y vamos consiguiendo ese resultado. Si vais a ver, el paciente no le duele. Yo siempre intento que a mis pacientes ponerles un poquito de anestesia porque no molesta a nadie. Además, tengan por cuenta que yo estoy trabajándole a Yoli justo esta zona. De hecho, Yoli era una de las pacientes que queríamos coger cuando me enfermé yo de COVID para hacer el Septum Up, porque ya era una paciente que hemos hecho muchas veces el Septum Leaf, que es lo que estamos viendo, y le faltaba pues esa recolocación que van a ver en Ernesto, que espero que les guste muchísimo. Como vais a ver, es una zona donde se gasta muchísimo producto y vamos a... Deberían oírse. Vale, perfecto. Ahora no se oye. Y vamos a ir rellenando toda la zonita. ¿Vale? Si ustedes lo ven, yo voy donde está mi dedo, es donde yo voy colocando los depósitos de ácido hialurónico y luego lo que hago es un masaje de la zona. ¿Qué va a notar un paciente después de 3-4 jeringas de hialurónico en una zona así? Va a notar un poco de presión y yo siempre les digo, le dices a la peluquera cuando te lave la cabeza que tiene 2 chichoncitos. ¿Vale? Nada más, no vamos a tener más ningún problema respecto a eso. Es una técnica segura, si entran en plano, que no vais a tener ninguna complicación. Aquí la veis, el resultado inmediato de Yoli. Si se dan cuenta, está hecho para pacientes que queremos triangulizar la cara. Eso pasa muchísimo en pacientes, sobre todo en México, que quieren triangulizar la cara. Si a la misma vez la colocamos aquí unos hilos, que sería el concepto del Septum Up, ¿vale? Vamos a tener un resultado buenísimo. Pues, si veis, en el caso de Luis, hemos tratado el lado derecho, ¿vale? Si se dan cuenta, el lado derecho está más verticalizado, el canto del ojo está más abierto y la ceja también. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho punto atenea, órbito malar y punto de apoyo en esta zona. No solo hemos conseguido abrir más la mirada, subir y moldear más el pómulo, sino que hemos conseguido verticalizar el reborde mandibular.
Aquí viene un casito de una nena joven que hace poco puse una evolución de ella, la tenéis en el Instagram de hace muy poco, y vais a ver que solo haciendo el septum, al elevar el tercio medio, la distancia que había desde la comisura de la boca hasta el hueso era de 25 milímetros y en el otro de 30. Por lo tanto, hemos subido ese reborde mandibular. Y este es un caso de una famosa que hay, que ahora mismo está muy bien. La verdad, no tenemos fotos. Y es justo exactamente lo mismo. Hemos hecho punto atenea, hemos hecho órbito malar y hemos hecho zona temporal. Yo creo que ahora mismo el reto importante en los rellenos es eso, que el paciente tenga un rejuvenecimiento inmediato y que no se deforme la cara. Y vamos para esta evolución, el cum laude de este tratamiento. Espero no haberlos aburrido. A mí me encanta, ya sabéis que me encanta hablar con ustedes, contarles, coger un boli, explicarles, pero hacerlo así es muy complicado, de Antonio. ¿Vale? Antonio, en el año 2017, esta es la foto que tenemos, había atrofia del frontal, atrofia de los temporales, caída del piramidal, desfiguración de la zona media, atrofia del mentón, ¿vale? Y vamos a ir viendo la evolución poco a poco. Pero sobre todo, si os fijáis, a pesar de haber hecho muchos tratamientos, en realidad lo que se le nota a Antonio es tratar el frontal. El frontal es el gran olvidado en todos los tratamientos de relleno y es muy importante porque frontal es el que nos va a dar el despeje de la cara. Y muchas veces es una zona que, vuelvo y repito, no tiene sostén, los hilos no son suficientes y sobre todo pueden ser muy dolorosos y muy poco duraderos. Y en el año 2018, fíjense, ya habíamos tratado un poco la zona frontal, ya se ve aquí con más pelo, ya llevaba más implante de pelo, el reborde mandibular estaba más definido, pero si se dan cuenta, a pesar de que aquí lleva mentón, de que aquí lleva ángulo mandibular, lo que más se le nota es la zona frontal, en su caso. Y es importante saber porque muchos pacientes dicen, me he hecho muchas cosas, doctor, pero yo no me veo bien. Y ahí está el kit de la cosa. El kit de la cosa está en conseguir este resultado. ¿Vale? Fíjense, ya en el año 2019, que tiene más mentón, si se dan cuenta, hay más ángulo mandibular. Es como si le hubiésemos hecho un moño y lo estuviésemos estirando hacia detrás, ¿vale? Fíjense que a pesar de que Antonio está para órbito malar, es increíble. Ahora me doy cuenta que nunca se lo he hecho, a pesar de tenerlo en casa todos los días, ¿vale? Fíjense en el año 2020, antes de su tratamiento. Si se dan cuenta, esta foto la puse justo antes del tratar para que vean una cosa. Fíjense que ahí no habíamos tratado la zona frontal, pero sí hemos tratado todo su reborde mandibular. A pesar de tener el reborde mandibular más bonito, la cara más levantada, la nariz más levantada, no está rejuvenecido. No está rejuvenecido porque le falta la zona frontal, se le ha atrofiado ese tratamiento que tenía. En el año 2022, aquí lo tenemos. Tiene menos reborde mandibular porque lo tiene para hacer, tiene su mentón hecho, pero fíjense qué gran diferencia tiene su frente. ¿Qué quiero decir con esto? Los rellenos están muy bien, pero tenemos que saberlos las indicaciones. Y yo creo que a día de hoy, con todo lo que tenemos, con todo lo que manejamos, con las microcánulas, con todo, estamos ante un nuevo reto con los pacientes a la hora de rejuvenecimiento, porque la mirada es el alma de todo. ¿Vale? Aquí veis el tratamiento de Antonio. Está marcado, le hemos marcado la zona frontal, hemos marcado los compartimentos grasos, hemos marcado, además de eso, no sé por qué no se oye, porque debería oírse, hemos marcado justo el ligamento mandibular,
¿vale? Y lo que vamos a hacer es un tratamiento de la zona. Esto justo antes de hacer la foto final que ustedes ven, ¿vale? Hemos marcado su eminencia frontal, que es la que me va a servir de base para el tratamiento de Antonio, y vamos a ver justo las zonas que yo voy a tratar. Voy a tratar y voy a elevar ese final del ligamento orbital, voy a tratar la zona temporal, ¿vale? Voy a tratar la atrofia central del frontal y vamos además a hacer un punto de apoyo y de elevación en la eminencia frontal superior, justo donde está el septum instalado, para que me desplace lo que es toda la zona del SMAS, ¿vale? Es un tratamiento muy bonito, ¿vale? Y vamos a conseguir elevar de forma uniforme sin tocar la zona nasal superior, porque todas estas arrugas frontales que tenemos aquí, lo único que vamos a conseguir es deformar al paciente y darles volúmenes. Aquí vais a ver el tratamiento en sí, la parte de arriba. Vamos a quitar la música. Estamos tratando la zona por encima de la inserción del frontal. Si se dan cuenta, estoy metiendo mi canulita por encima de la inserción del frontal y estoy buscando el compartimento frontal medial, que es el que más atrofia tiene, ¿vale? Aquí vamos a depositar nuestra primera cantidad de producto. En él hemos usado un total de unos 3 mililitros de hialurónico de Revofil Plus. Lo bueno que tiene Revofil Plus en estos casos es que es muy denso, cunde muchísimo y lo que voy a hacer es hacer microdepósitos en la zona. Es muy importante despegar para que el producto se distribuya de forma uniforme, ¿vale? Y vamos a ir tratando toda esa zona. Súper importante. Cuando hagamos un tratamiento de este tipo, tenemos que tratar la insección del frontal, ¿vale? Tanto en hombres como en mujeres, para conseguir el efecto lifting de la zona, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre quedarnos corto. Es no pasarnos de producto, porque lo único que vamos a conseguir es deformar al paciente. Me hubiese encantado hacer un taller de esto con vosotros, porque sé que en México hay muchos casitos que estarían indicados. Y una cosa importante que, claro, iba a decir, nadie me lo ha preguntado, ¿cómo me lo vais a preguntar? Es primero hay que poner toxina. Nosotros tenemos que poner un poco de toxina antes para que el ligamento se mantenga, el tratamiento se mantenga estable. Sobre todo durante un tiempo para que ya luego no haya desplazamientos del producto. Se implanta perfectamente. ¿Y dónde lo puedo implantar? ¿Dónde sería mi punto mejor de implantación? Si es un paciente que ya está tratado y que tiene algo de grasa frontal, voy a grasa frontal. Si no, puedo ir por debajo del músculo sin ningún tipo de problema y vamos a conseguir un efecto más compacto de levantamiento de la zona. Si veis, ya hemos hecho la zona central de Antonio, hemos hecho toda la zona lateral y ahora vamos a continuar la zona lateral. Fíjense cómo ya ha subido esta zona en mi cara. Vamos a terminar. ¿Vale? Fíjense cómo vamos a entrar. Esto es otra óptica que veis mi entrada. Si se dan cuenta, voy profundo, ¿vale? Estoy buscando las inserciones para hacer un efecto lifting de la zona sin que tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Y lo vamos a depositar justo en esta zona, que es la que les estoy señalando, aquí, para que veáis el resultado. La garganta me duele a morir. Es un tratamiento bonito, que hay que saber bien la anatomía, pero tenemos que ser conscientes que estamos en zonas muy seguras y en zonas que
son súper importantes. Sobre todo estos pacientes que tienen este tipo de fascia simiesca, ¿vale? Vamos a darle, vamos a devolverle seguridad, le vamos a quitar esa atrofia, esa caída y van a tener muy, muy buen resultado. Seguimos. Aquí tenéis más tratar justo la inserción superior, ¿vale? Yo creo que este ya lo hemos visto, que estamos repitiendo. Sí, lo estamos repitiendo. Vamos a otro. Y este es el que me faltaba, ¿vale? Vamos a hacer la zona de la eminencia frontal para subirla y vamos a tratar desde este punto, ¿vale? Tanto el canto externo de la mirada como el ligamento orbital. Estos son los otros dos puntos. Casos como estos, que son casos de mantenimiento de año tras año, son mucho más fáciles. Claro está. ¿Por dónde yo empezaría en un paciente cero que me viene con un problema? Por la zona central. Empezaría por la zona central, tendría un buen resultado en la zona central, un buen efecto de levantamiento de la zona frontal y posteriormente trataría las zonas laterales para no tener ningún tipo de problema, ¿vale? Siempre micro cantidades, no pasarnos para tener un buen resultado. Y ya nos quedaría el canto externo, ¿vale? Vamos a terminarlo y vamos a insertar también un punto de depósito en la zona del ligamento orbital. A recordar que ahí hay una hendidura, vamos a hueso, ahí yo quiero elevar y compartimentar y vamos a ir a hueso, ¿vale? Fíjense una zona hecha y otra zona sin hacer, cómo ha cambiado el paciente. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Antes de la fotito que teníamos que hacer y como buen resultado aquí tenéis ya la otra zona, más zonitas del lado contralateral, ¿vale? Y quería que aquí se ve muchísimo mejor cuando voy a tratar justo el final del ligamento orbital, ¿vale? Aquí estoy, justo estoy acá, ¿vale? Y estoy de forma profunda para elevar esa cejita. No estoy tratando RUF, estoy tratando el ligamento orbital, ¿vale? Les agradezco muchísimo el tiempo prestado. Espero que la próxima conferencia también les guste. No tiene nada que ver con esta. Hablar de rellenos podríamos estar hablando todo el día, porque hay muchísimo tipo de zonas. Y nada, que los quiero un montón. He hecho muchísimo de menos México y daría lo que fuera por estar ahí con vosotros. Gracias.